Hola, muy buenas tardes a todos. Demos por favor espera a que se unan más personas. Entre las 4:10 y las 4:02 estamos dando inicio a este cuarto encuentro del 2026 de Parchémonos, ¿vale? Muchas gracias por estar conectados. Buenas tardes. Hola, muy buena tarde, bienvenida.
Bueno, buena tarde a todos. Espero me escuchen bien. Em, Les damos la bienvenida entonces a este Parchémonos por la Biodiversidad, este cuarto encuentro del 2026 titulado Microplásticos en ecosistemas marinos de Colombia, evidencias, impactos y desafíos. Gracias a todos por conectarse el día de hoy, por acompañarnos en este Parchémonos. Para hoy tenemos em, como ponente a Andrés Molina, quien es ingeniero ambiental, magíster en ingeniería ambiental y doctor en ciencias biología marina, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia e investigador dedicado al estudio de los efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos en el contexto de los cambios ambientales globales. Su labor académica y científica se ha orientado al diseño y el desarrollo de las estrategias fundamentadas en la recopilación, el análisis y la interpretación de información ambiental, así como en la generación de conocimiento científico de alto nivel. Su trabajo busca comprender y evaluar las transformaciones en la biodiversidad, la dinámica de los ecosistemas, la provisión de servicios ecosistémicos y los procesos de contaminación que afectan los ambientes marinos y costeros. A lo largo de su trayectoria ha estado comprometido con la formación de nuevas generaciones de profesionales, de promover una visión crítica e interdisciplinaria de la conservación ambiental, incentivando el uso de la ciencia como la herramienta para enfrentar los desafíos actuales y futuros sobre la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te damos la bienvenida a este Parchémonos y esperamos que sea muy enriquecedor para todos. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha bien. Ok, bueno, entonces voy eh, a compartir la presentación. ¿Listo? ¿Están Sí, viendo Andrés, ya se la está viendo. presentación? Listo, Sí, sí. perfecto. Bueno, no, entonces la idea del día de hoy es que podamos hablar un poquito sobre la contaminación por plásticos en general en los ecosistemas marinos colombianos, especialmente pues en las zonas costeras, ¿no? Entonces, los microplásticos son un tema de investigación que ha empezado a ganar pues mucha importancia en los últimos años. Vamos, hace 50 años nadie hablaba de contaminación por plásticos o por microplásticos en los ecosistemas marinos, pero hace pues por ahí como unos, no sé, unos 15 años más o menos ya ese tema empezó a tomar como mucha más fuerza, mucha más importancia y en los últimos 10 años, pues se ha visto, se ha hecho más bien como una conciencia generalizada de la importancia que es investigar este tema y de los riesgos que pueden estar asociados a esta problemática en los ecosistemas costeros. Entonces, desde ahí ha habido como un desarrollo muy grande de la investigación en este campo, todo asociado principalmente a el aumento del uso de los plásticos y en general al aumento del uso de todos los materiales. La población humana ha seguido creciendo, la expectativa de vida de las personas ha ido aumentando y esto hace que nuestra huella ecológica cada vez sea más grande. Entonces, cada vez, cada persona necesita una mayor cantidad de recursos o más bien
no necesita, sino que usa una mayor cantidad de recursos a lo largo de su vida y esto aumenta la presión sobre todos nuestros ecosistemas. En este caso, y es refiriéndonos específicamente a la contaminación de los ecosistemas costeros, pues hace que al haber un mayor uso de recursos, pues también se genere una mayor cantidad de desechos y que estos desechos empiecen a acumularse en los ecosistemas. Entonces, allí empiezan a volverse mucho más graves todas estas problemáticas que existen desde hace muchísimos años, pero por su evidencia, ¿sí? Por lo importantes que se volvieron y lo difícil que se volvió ya ocultar una realidad inevitable, que es que estamos llenos de residuos en todas partes, pues se hizo necesario empezar a investigar qué pasa con los microplásticos, qué problemas traen, cuáles efectos tienen y también no solo con los microplásticos, ¿no? Sino que acá también más adelante les voy a hablar un poquito de los residuos marinos, que también, que son pues residuos más grandes, que también tienen como todas sus implicaciones. Entonces, eh, los microplásticos son principalmente de dos tipos, ¿no? Primarios y secundarios. Los primarios son los que se fabrican con ese tamaño micro de manera intencional y se usan sobre todo en la industria cosmética y de aseo personal, pero los que más nos conciernen en este momento son los microplásticos secundarios. Esos microplásticos se producen por la fragmentación de elementos de tamaño mayor. Entonces, a lo largo de el tiempo de disposición o de desecho de los recursos plásticos o de los materiales plásticos, ellos el golpeteo, por la erosión provocada por las olas, por el agua, por la degradación que aumenta con la exposición a la radiación solar, estos elementos plásticos grandes se van fraccionando, se van partiendo y dan origen a los microplásticos, que son las partículas que tienen un tamaño menor a 5 milímetros de diámetro. Entonces, todo lo que tenga menos de 5 milímetros de diámetro es considerado un microplástico. Y pues estos microplásticos se acumulan en los ecosistemas costeros porque son los receptores de todo lo que pasa en las zonas continentales. Entonces, digamos que a lo largo de las cuencas se van produciendo diferentes tipos de residuos, los cuales se pueden o no disponer de una manera correcta, pero lo cierto es que en alguna medida todos esos residuos, pues alguna parte de esos residuos va a llegar a los cuerpos de agua y a través de los ríos va a llegar hasta el mar y en el mar va a ser como su lugar de disposición final. Y entonces, en las zonas costeras, que es donde se da esa interacción entre los ecosistemas de agua dulce o los ríos, pues donde los ríos se unen con el mar, es donde hay un mayor riesgo de acumulación de los microplásticos. Aparte de eso, pues de llegar provenientes de toda la actividad humana a lo largo de las cuencas, los microplásticos también pueden tener un origen local, ¿no? Las costas son de los lugares más poblados del planeta. Si de pronto ustedes pueden ver una fotografía de la Tierra de noche, donde se ven las luces de las ciudades, van a poder ver que en las costas se acumula una gran parte de la población del planeta, porque ofrece una fuente muy interesante de recursos. El mar es una fuente de recursos muy interesante. Entonces, desde las zonas costeras también se producen una gran cantidad de contaminantes, en este caso de plásticos, y también en las costas se realizan muchas actividades extractivas, como es la pesca. Hay unos desarrollos
urbanísticos bastante grandes para poder albergar la población y también hay actividades turísticas muy importantes y todas ellas generan residuos que eh, al, al final de cuentas terminan aumentando la cantidad de microplásticos que hay, pero no solamente la cantidad de microplásticos, sino la cantidad de contaminantes orgánicos, la cantidad de residuos marinos de todo tipo, la cantidad de eh, metales pesados y de todos los contaminantes que ustedes se puedan imaginar. Entonces, están allí. Ya de una manera, digamos que más cercana a lo que tiene que ver con los organismos que habitan los ecosistemas marinos, tenemos que los microplásticos específicamente pueden tener diferentes efectos sobre los peces, que es, digamos que es el grupo de organismos que más hemos estudiado, pero no solamente sobre los peces, sino también sobre los gasterópodos, que son los caracoles, o sobre los crustáceos, que pueden ser los cangrejos o los camarones. En todos ellos se ha detectado la acumulación de microplásticos y en algunos grupos ya se han empezado a detectar efectos sobre los organismos directamente. Entonces, dentro de esos efectos pueden haber anomalías morfológicas, ¿no? Porque asociados a los microplásticos pueden haber sustancias que pueden llegar a tener diferentes grados de toxicidad, entonces pueden generar esas malformaciones. También hay efectos toxicológicos, por lo mismo que de pronto no se van a ver reflejados en una malformación, pero sí en una intoxicación o en una disminución del bienestar de los organismos que habitan los ecosistemas costeros. También hemos detectado alteraciones del crecimiento. Entonces, los organismos que están siendo afectados por la contaminación por microplásticos tienen más dificultades para ganar peso, para crecer, que los organismos que no están afectados por esta contaminación. También se habla de daños en el sistema gastrointestinal que dificultan la asimilación de nutrientes y se ha llegado también a hablar de problemas en la reproducción. Entonces, los plásticos en general, cuando están en el ambiente y se van degradando, se van volviendo porosos y en esta porosidad pueden absorber otros contaminantes, como lo son el DDT, los PCB, los PAH, los metales pesados, materia orgánica y todos estos contaminantes, cuando un pez, por ejemplo, ingiere un microplástico, también ingiere todos estos contaminantes. Y estos contaminantes, pues no solamente generan daños o obstrucciones físicas, como lo hacen los microplásticos en el tracto intestinal, sino que también tienen implicaciones toxicológicas que pueden llegar hasta afectar la reproducción. Y en el caso de los organismos que se reproducen por huevos, pues hace que los huevos sean de menor tamaño y muchas veces que las membranas que protegen esos huevos, que en el caso de los huevos de las aves, por ejemplo, sería la cáscara, hace que sean más delgadas y eso los hace más vulnerables y puede afectar entonces también esa reproducción. Y últimamente se ha hablado mucho de que los microplásticos están en el organismo de nosotros, de los humanos. Y pues ya se han empezado a hacer estimaciones en las cuales la cantidad pues, de plástico que nosotros consumimos y que acumulamos en nuestros organismos pues es gigante, ¿no? Es más de lo que nosotros podríamos pensar. Pero todavía no están claros pues cuáles pueden ser los efectos a futuro en nuestra propia salud. Lo que sí es claro es que los microplásticos están en todos los ecosistemas y que la contaminación es un problema que tenemos de manera masiva y en nuestro día a día de una manera bastante evidente. Dentro de las evidencias, que es la primera
primera parte de esta charla, después de la introducción que tenemos de esta contaminación, acá en la Universidad Nacional de Colombia, la sede Palmira, especialmente desde la carrera de Ingeniería Ambiental y muy especialmente desde el Grupo de Investigación en Ecología y Contaminación Acuática, hemos desarrollado varias investigaciones que tienen que ver con la evaluación de este problema en ambientes costeros. Nosotros visitábamos los ecosistemas marinos con diferentes propósitos y evaluando problemas de contaminación, por ejemplo, con metales pesados, pero en todas nuestras visitas empezamos a ver que era evidente la contaminación por plásticos y por residuos marinos. Mientras íbamos en las lanchas de un lugar a otro, podíamos ver cómo la costa estaba llena de bolsas, de frascos, de neveras, de tablas, de restos de construcción, de muchos materiales que de manera natural no deberían estar en estos sitios, y eso despertó nuestro interés y empezamos a investigar pues qué podía pasar con la contaminación con microplásticos, que aparte pues estaba ganando digamos que mucha importancia a nivel global. En ese contexto, una de las primeras investigaciones que pudimos hacer del tema fue la evaluación de la contaminación por microplásticos en aguas superficiales, ¿sí? En la primera capa de agua, los primeros centímetros de agua en la bahía de Buenaventura. Entonces, Buenaventura es el puerto más importante de Colombia, tiene una población humana bastante grande, no habitan, muchas personas habitan esa bahía, y aparte de todo es un estuario, ¿no? Porque en él desembocan ríos muy importantes de la cuenca pacífica, como lo son el Dagua y el Anchicayá. O sea que es un ecosistema que está expuesto a impactos antrópicos desde muchos ángulos y que es muy importante, tiene una importancia social grande, pero también que alberga unas comunidades ecológicas, pues que también son muy importantes, y por eso lo tomamos allí como un lugar de estudio pues que también había estado como medio olvidado, ¿no? Porque muchos investigadores se iban para otros lugares buscando de pronto unas condiciones más conservadas, pero la Bahía de Buenaventura pues merece toda la atención. Entonces empezamos a investigar y encontramos algo bastante preocupante. Pudimos reunir muestras que iban desde el año 2015 como más o menos hasta el año 2020, 2019, y vimos que en ese tiempo el aumento en la cantidad de microplásticos que había en el agua era de un 114%, o sea, más del 100% había aumentado la contaminación por microplásticos en la bahía en un periodo de unos 10 años, más o menos, ¿no? Del 2015 al 2000, no, de 4 años, del 2015 al 2019. Entonces, pues nos pareció algo bastante preocupante. Encontramos pues que hay una dinámica de acumulación, entonces hay más microplásticos en la parte externa que en la parte interna cuando hablamos de agua, y que también dependiendo de la época climática, porque hay cambios en la lluvia y en la escorrentía, pues también cambia la cantidad de microplásticos que podríamos encontrar. Pero lo más preocupante y algo que nos animó mucho a seguir en esta investigación fue ver que el problema estaba creciendo a un ritmo alarmante, lo cual también pudimos ver en los sedimentos de la bahía de Buenaventura. Estos son resultados que ya están publicados. Acá pues les estoy mostrando como un poquito de la revista científica y del artículo que ya fue publicado. Eh, y en los sedimentos, sí, encontramos que también había un aumento. Entonces, también desde el 2015 hasta el 2019 vimos que había aumentado la cantidad de microplásticos que se acumulan en el sedimento un 84,4%. Entonces,
es algo realmente alarmante porque en un periodo muy corto la contaminación había aumentado mucho. Pero aparte de eso, pues también pudimos ver que hay diferencias entre la acumulación de microplásticos en época de lluvia y en época seca, ¿no? Entonces, en los sedimentos, en la época de lluvia hay una mayor cantidad de microplásticos. Pero no solamente, eh, no solamente en Buenaventura está presente este problema, sino que está presente en todos nuestros ecosistemas costeros. Entonces, también empezamos a investigar qué estaba pasando, eh, qué estaba pasando en otros lugares de la costa pacífica y fuimos a Tumaco a ver qué estaba sucediendo allí. Y encontramos que en comparación a reportes anteriores, había aumentado la cantidad de microplásticos en agua en Tumaco y también encontramos que seca, en época seca, aumentaba la cantidad de microplásticos y que era dominada esa contaminación principalmente por fibras. Entonces, los microplásticos tienen varios tipos dependiendo de su forma. Los fragmentos y las fibras son los más comunes. Entonces, los fragmentos son como los pedacitos, su nombre lo dice, los fragmentos, que tienen formas con bordes irregulares, que son muy, muy, muy pequeñitos. Y las fibras, pues son como hilos, ¿no? Son alargados. Y esos son los dos tipos de microplásticos más abundantes en la mayoría de los estudios. Y lo que encontramos es que en época de lluvia, la abundancia de microplásticos es menor y la mayoría de lo que encontramos eran fragmentos, pero en cambio en la época seca aumentaba la cantidad total de microplásticos y la mayoría eran fibras. Entonces allí vamos, digamos que recogiendo cada vez más elementos que nos permiten entender cuáles son los procesos por los cuales llegan los contaminantes y cómo se acumulan en el ecosistema. ¿Sí? En este mismo orden de ideas, también evaluamos lo que estaba pasando en Tumaco con los sedimentos y encontramos algo muy particular. Digamos que como un resultado general encontramos que en la época de lluvia había más microplásticos en los sedimentos que en la época seca, pero algo muy interesante fue que pudimos observar que del 2020 al 2021 hubo una disminución en la cantidad de microplásticos y que esta disminución la podíamos asociar al periodo de cuarentena del COVID. Y eso es lo que nos deja como conclusión es que las actividades humanas son una de las principales fuentes de contaminación. Y cuando paró esa actividad de manera obligatoria o cuando disminuyó esa actividad de manera obligatoria eh, por el COVID, se pudo observar una disminución en la contaminación por microplásticos en los sedimentos. Asimismo, pudimos ver que los microplásticos no solamente estaban en el agua y en los sedimentos, sino que también estaban llegando a los manglares. Entonces, empezamos a investigar qué estaba pasando con los microplásticos en los manglares y producto de esas investigaciones y de varios trabajos de maestría, pudimos obtener estos resultados. Entonces, tenemos que en los sedimentos de los manglares eh, hay una acumulación activa de microplásticos que, y pudimos comparar Buenaventura con Tumaco, ¿no? Y se encontró que Buenaventura tiene muchos más microplásticos que Tumaco. Aparte de eso, pues pudimos comprobar que los fragmentos y las fibras pues son los más abundantes, pero encontramos algo muy interesante que está relacionado con las características de los bosques de manglar. Entonces, se pudo encontrar que
el DAP, que es el diámetro de los árboles, ¿sí? Qué tan gorditos están los árboles, estaba relacionado con la cantidad de microplásticos que se acumulaban en los manglares. Entonces, entre menor fuera el diámetro de los árboles, entre más flaquitos estuvieran, eso quiere decir que son árboles más jóvenes, entre más jóvenes fueran los árboles, mayor mayor era la cantidad de microplásticos que acumulaban. Lo mismo con la altura. Entre más bajitos eran los árboles, tenían más microplásticos y en la medida que los árboles se volvían más altos, ese bosque empezaba a acumular menos microplásticos. Y esto lo pudimos relacionar con el nivel de intervención que tenían esos bosques. Entonces, bosques que habían sido talados en alguna medida. Esos bosques pues van a tener procesos de sucesión activos y más recientes donde van a haber mayor cantidad de árboles jóvenes, sí que son más delgados y más bajitos, y que estos bosques con estas características de haber sido impactados, pues son los que más microplástico acumulan, son los más vulnerables. Entonces, digamos que los bosques que están en esos procesos de restauración, aparte pues de haber sido en muchos casos afectados por la intervención humana, pues también son los más vulnerables a la contaminación por microplásticos, pues lo cual es bastante preocupante, ¿no? Porque los bosques que necesitamos recuperar, pues también son los bosques que se contaminan más. Y esto mismo lo pudimos comprobar en otra tesis de maestría en la cual se evaluó la cantidad de microplásticos que había en el agua que ingresaba a los bosques de manglar. Entonces, si de pronto ustedes conocen un poquito de la dinámica de estos bosques de manglar en el Pacífico, cuando sube la marea sube muchos metros y inunda el bosque, y cuando baja la marea, pues toda el agua retrocede y los bosques quedan secos, ¿no? Entonces, en el agua que ingresa a los manglares o que ingresaba a los manglares, se midió la cantidad de microplásticos, también en Buenaventura y en Tumaco, y lo que encontramos es que hay una mayor cantidad de microplásticos en Buenaventura, ¿sí? Que también los fragmentos y las fibras son los más importantes, pero empezamos a encontrar de una manera pues bastante notoria otros tipos de microplásticos como son las espumas, ¿sí? Entonces pues digamos que ya entra otra forma de microplástico que tiene otro origen y que probablemente viene de elementos que tienen unos usos diferentes, entra en este panorama de contaminación. Pero más allá de esa caracterización, también encontramos la misma relación que con los microplásticos del sedimento. Encontramos que los bosques con árboles más jóvenes, ¿sí? Con DAP menores y con altura menores, son los que más microplásticos acumulan en el agua. Entonces, volvemos a la misma conclusión. Los bosques que están formándose hasta ahora, que están creciendo y que son los encargados de, en el mediano plazo, proteger nuestras costas de la erosión y de las inundaciones causadas por por procesos oceanográficos extremos, pues son los más afectados por la contaminación por microplásticos. Entonces, eso nos pareció pues bastante preocupante, pero también pues desde el punto de vista científico, pues es algo muy interesante que vale la pena seguir investigando. Pero, como les decía al principio, en la contaminación costera, pues no solamente tenemos los microplásticos, sino que también están los residuos marinos. ¿Y por qué les voy a hablar también de los residuos marinos? Porque estos residuos marinos, ¿no? Pues que son los residuos de mayor tamaño, la mayoría de estos residuos son plásticos, ¿sí? Aunque también hay otros elementos, ¿no? Hay restos de construcción, hay metales,
¿sí? Como por ejemplo las latas de cerveza, no son clasificadas obviamente como plásticos porque su material es metálico, pero son contaminantes cuando, cuando se disponen en los ecosistemas marinos. Entonces también es importante evaluar qué pasa con todos estos otros elementos que también contaminan, pero que no son plásticos. Pero como la mayoría de estos residuos marinos sí son plásticos, pues son potenciales fuentes de contaminación por microplásticos cuando se empiezan a fraccionar. ¿Listo? Entonces, evaluamos los residuos marinos en playas de Buenaventura y encontramos dos cosas bien interesantes. Encontramos que en época seca hay una mayor acumulación de estos residuos marinos, entonces probablemente como disminuyen las lluvias, eh, estos residuos se quedan en las playas y no son arrastrados por la escorrentía hacia el mar, ¿no? Entonces empiezan a quedarse allí acumulados en las playas. También en estas zonas costeras, en las épocas secas, tiende a haber un aumento en la actividad turística, ¿sí? Porque pues, las personas que usan estos ecosistemas para la recreación, pues prefieren viajar en épocas donde llueve menos, ¿no? Pues porque van a poder disfrutar más el mar, la playa y demás, ¿no? Entonces también puede haber un aumento en la cantidad de residuos asociados al turismo. Entonces, pues allí hay elementos que es importante tener en cuenta. Y por otro lado, digamos que esta evaluación la hicimos en playas de Buenaventura, entonces evaluamos La Bocana, Piangüita y Comba, y lo que vimos es que donde más residuos marinos habían eran las playas que tenían una mayor población permanente, ¿sí? Entonces, no solamente esos residuos vienen del turismo, sino que también hay unas fuentes autóctonas bastante importantes de producción de residuos. Entonces, la Bocana es la que tiene la mayor población permanente. Después sigue Piangüita, que aparte Piangüita pues sí tiene una vocación turística muy grande, pero como tiene una vocación turística grande, acá se hace un mejor manejo de los residuos. Y Comba es una playa deshabitada y allí se encontró la menor cantidad de esos residuos marinos. Ya en cuanto a los tipos de residuos marinos o a los tipos de plásticos que habían en esos residuos marinos, pues vean que la parte que es no plástica, que es la parte vino tinto, pues es mínima, ¿no? Más del 90% de los residuos marinos son plásticos. Y dentro de esos plásticos, el poliestireno expandido es el tipo de plástico más abundante, ¿no? Que sí está muy relacionado, puede estar muy relacionado con el turismo, ¿no? Porque por ahí muchos de los elementos desechables, pues son de este material. Pero, pues no solamente evaluamos esto en las playas, sino que también lo evaluamos en los manglares. Y se pudo evidenciar que eh, la composición de los residuos marinos en manglares de Bahía Málaga, que es un área protegida, y de Buenaventura, pues tienen unas composiciones que van variando dependiendo de diferentes condiciones. Pero lo que encontramos en los manglares es que dependiendo de los residuos que habían, pues los asociábamos a diferentes actividades. En todos los lugares la mayoría de los residuos se podían asociar al turismo. Y la segunda fuente en importancia en muchos sitios eran productos asociados a el día a día, ¿sí? A las comunidades que viven allí. Entonces, por ejemplo, una botella no sé, de gaseosa que encontramos en un manglar. Muy probablemente esa botella de gaseosa, pues sea que algún turista tomó su gaseosa y botó la botella, ¿sí? O si encontramos un vaso desechable o un plato plástico
o una bandeja de icopor, pues son elementos que se usan para transportar alimento y eso generalmente lo hacen los turistas, no las personas que viven allí, ¿sí? Pero si encontrábamos, por ejemplo, un frasco de aceite, pues un turista no lleva un frasco de aceite y lo desecha, ¿no? Ese desecho seguramente va a estar relacionado más con los que habitan permanentemente ese lugar. Entonces, en eso nos basamos para hacer esa clasificación y encontramos que la mayoría se podrían asociar al turismo, pero que también hay una cantidad importante de residuos que se están produciendo allí mismo, en los mismos, son producidos por los habitantes de esas zonas costeras, lo cual hace necesario que se aumente pues como los esfuerzos para mejorar la gestión en las zonas costeras, la gestión de los residuos sólidos y que se aumente también los programas que tienen que ver con la educación ambiental. En cuanto a los impactos, digamos que impactos no solo naturales, sí, que eso ya los pudimos ver, impactos en los ambientes costeros, sino impactos en los organismos y que podrían llegar a tener repercusiones para las comunidades humanas. Tenemos que estos microplásticos están en muchos peces, ¿sí? Más del 90% de las especies que hemos evaluado tienen microplásticos en sus organismos y en cual si lo vemos no como número de especies, sino como cantidad de individuos, eh, más de la mitad de los peces que se evalúan tienen microplásticos. Entonces, digamos que la probabilidad de que si usted captura un pez o se va a comer un pescado en el almuerzo del domingo, eh, tiene un 50% de probabilidades de que ese pez en algún momento haya sido afectado por la contaminación por microplásticos. Digamos que acá vamos a hablar de dos familias que son bastante importantes para el consumo humano, que son la familia Guerride, que son las mojarras, y la familia Lujánide, que son los pargos, ¿no? Y esto hace parte de otra tesis de maestría que hicimos en el grupo de investigación. eh, y acá comparamos el Pacífico con el Caribe y encontramos que en cuanto a la familia Guerride, a las mojarras, pues están más contaminadas en el Pacífico que en el Caribe, ¿sí? Y esto también se pudo evidenciar para los pargos, donde cuando pudimos comparar, los pargos del Pacífico tienden a tener unas mayores concentraciones de microplásticos que los pargos del Caribe. Entonces pueden haber allí varias explicaciones. Puede estar ligado a los niveles tróficos, a que de pronto en un lugar están más expuestos al contaminante, pero también que cambian su dieta un poquito y están comiendo o sus fuentes de alimentos los hacen más vulnerables. Pero digamos que lo cierto es que la contaminación por microplásticos en especies muy consumidas y de mucha importancia comercial, de las cuales dependen una gran cantidad de pobladores de las zonas costeras, pues que su sustento lo obtienen a partir de la pesca artesanal, pues están siendo afectados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo muy curioso fue que encontramos en un Notarius Kesleri, los notarios son unos bagres y son los que comúnmente se conocen como ñatos, ¿no? Que hacen parte pues de la cultura del Pacífico colombiano, con ese es que hacen el sancocho de ñato, que es muy popular. En uno de estos individuos encontramos un pedazo de plástico gigante en el estómago que corresponde a la envoltura de un salchichón. Entonces, estos individuos, pues estos lopagres, son bastante voraces y en medio de ese afán de conseguir su alimento,
pues aumentan la probabilidad de ingerir microplásticos y macroplásticos, como en este caso, que podrían llegar a obstruir su, 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 su tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, pues es bastante preocupante. Lo que vimos en general era que la ingesta de microplásticos estaba correlacionada con la longitud y el peso. Entonces, entre más grandes fueran los individuos, más mayor era la probabilidad de que ingirieran microplásticos. Y también encontramos que esa ingesta de microplásticos está correlacionada con el nivel trófico. Entonces, entre mayor fuera el nivel trófico, pues también mayor era la posibilidad de que ingirieran microplásticos, ¿no? Entonces, los peces que de pronto son de niveles tróficos bajos y que son filtradores y se alimentan de plancton, pues no ingieren tantos microplásticos como los que son de niveles tróficos altos y que se alimentan principalmente de otros peces. En esos la contaminación es más evidente. En el Caribe, esto fue para el Pacífico, ¿no? En el Caribe encontramos que había una diferencia, por ejemplo, en los pargos, en el factor de condición. Entonces, los pargos que no ingirieron microplásticos, los que no ingirieron microplásticos tenían un mejor factor de condición. El factor de condición es la relación que hay entre la talla y el peso de un individuo, ¿no? Entonces, digamos que un factor de condición alto quiere decir que el individuo tiene un mayor nivel de bienestar, ¿no? Porque está como más gordito, y al estar más gordito quiere decir que ha podido conseguir de una manera más eficiente el alimento. En cambio, un índice de condición más bajo quiere decir que está más flaquito, ¿no? Entonces, eso también pues indica una pérdida en el bienestar del pez. Y lo que encontramos es que los que no ingirieron microplásticos tenían un mejor factor de condición, tenían un mejor bienestar que los que sí ingirieron microplásticos, que tienen o pues tenían un menor factor de condición, o sea que esa ingesta de plásticos probablemente sí estaba afectando en algo eh, su desarrollo como individuos. Y esto mismo lo encontramos para el Pacífico colombiano. Este es un artículo que ya se publicó y que muestra estos resultados. Entonces acá tomamos varias especies y hicimos la evaluación de los cambios en el factor de condición dependiendo de la ingesta de microplásticos y encontramos que hay especies donde la ingesta de microplásticos no es tan decisiva, ¿sí? Pero hay otras especies como los bagres y este que es el que le dicen cajero, sí, que es también apreciado comercialmente, para las que sí se ven muy afectadas por la ingesta de microplásticos, ¿no? Entonces, depende de las condiciones de la especie, pero también encontramos que en la medida que aumenta el nivel trófico, pues va aumentando la cantidad de microplásticos, lo cual habla de un muy probable proceso de biomagnificación de la contaminación por microplásticos. O sea que cuando pasamos de un nivel trófico al siguiente, ¿sí? al nivel trófico superior, la cantidad de acumulación de este contaminante aumenta de una manera exponencial, ¿no? Entonces, eh, y teniendo en cuenta que muchos de los peces que más se aprecian comercialmente y que tienen un mayor valor para la pesca artesanal son de niveles tróficos altos, pues nos puede hablar de un riesgo bastante interesante o más bien bastante preocupante
para estas comunidades pesqueras, ¿no? Porque los peces que a ellos más les sirven y que ellos más buscan y que más consumen, pueden llegar a ser los peces que más estén siendo afectados por la contaminación por microplásticos. Y ya para ir cerrando, en cuanto a los desafíos que hay en este campo de investigación, en este momento, y hacia lo que estamos volcando parte de nuestro interés es poder entender cuál es el proceso de contaminación a un nivel macro. Sí, hemos estado evaluando y investigando lo que pasa manglares, lo que pasa en las playas, lo que pasa en el agua, lo que pasa en los sedimentos, pero ahora necesitamos unir todas las piezas del rompecabezas para entender de una manera mucho más completa, ¿sí? Todo lo que pasa con la contaminación por microplásticos. Entonces necesitamos saber de dónde vienen, ¿sí? Si vienen de centros poblados que están lejos de las zonas costeras o si vienen de centros poblados que están ubicados cerca de la zona costera, si están asociados a actividades turísticas, si están asociados a actividades de pesca, si hay otros tipos de actividades económicas que se desarrollan en las zonas costeras que pueden estar siendo las fuentes de estos contaminantes. Y una vez que se produce la contaminación, ¿a dónde va ese contaminante? ¿Se queda en las playas o se va a los manglares o se queda en las zonas costeras, por ejemplo, en ambientes arrecifales o va a los fondos marinos, se queda en el agua? Necesitamos entender qué elementos son los que determinan las fuentes y el destino final de estos microplásticos en los ecosistemas para poder proponer estrategias de manejo que sean pues como más orientadas y que tengan un sustento científico más sólido. Entonces, actualmente, desde el Grupo de Investigación en Ecología y Contaminación Acuática, lo que estamos intentando es hacer dos cosas. Por un lado, seguir recopilando información de más manglares, de más playas, de más estuarios, ¿sí? De más fondos marinos, de muchos más ambientes, para poder aumentar los elementos que necesitamos para, que es lo segundo que estamos intentando hacer, es unir todos esos elementos para poder reconstruir el proceso general de contaminación, para poder entender cuando un microplástico o cuando un residuo se genera en algún lugar, cómo llega hasta los ecosistemas costeros y una vez que ya está en los ecosistemas costeros, dónde se deposita finalmente, para saber también cuáles pueden ser sus posibles interacciones con el plancton, con los peces, con los manglares, con las algas, con las esponjas marinas, ¿sí? Y ver cuáles pueden ser sus posibles efectos en el ecosistema. Y en eso estamos pues trabajando actualmente. Entonces, bueno, no, muchas gracias por su atención y pues si en algún momento quieren aportar a este tipo de iniciativas, no solamente lo estamos haciendo desde la universidad, aunque es nuestro principal pues, motor, sino que estamos empezando a incursionar en trabajar estos temas de cuidado de los ecosistemas costeros y de la evaluación de los problemas ambientales relacionados con los residuos marinos y con los microplásticos a través de las ciencias ciudadanas con las comunidades directamente. Entonces, de pronto allí pueden haber oportunidades muy interesantes para tener una mayor cantidad de información que nos permita tomar unas mejores decisiones a futuro. También estamos trabajando, pues, no solamente en ecosistemas marinos, sino que también estamos empezando a evaluar estas problemáticas en ríos,
Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en el río Putumayo, específicamente en Puerto Leguízamo, que es un centro urbano que queda al lado del río Putumayo, y estamos viendo cuál es el efecto de la contaminación producida por este centro urbano en cuanto a la cantidad de microplásticos que hay en el río. Y eso lo podríamos hacer en muchos otros ecosistemas que seguramente también están siendo afectados por esta problemática y que también seguramente necesitan que se produzca información que pueda poner alerta a la comunidad y que le dé elementos a la academia y a los tomadores de decisiones para que puedan hacer un mejor trabajo en la preservación de nuestros recursos naturales. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. Por acá tenemos una pregunta. Dice, Madeline nos pregunta, ¿es posible saber de qué tipo de plásticos provienen los fragmentos y los filamentos? Y otra pregunta de ella misma, ¿existe alguna prueba de laboratorio que permite identificarlos? Sí, sí, hay varias pruebas que permiten determinar cuál es el tipo de materiales, y pues digamos que esos resultados no los traje hoy, pero sí los tenemos, y dependiendo del tipo de material hay unos índices de riesgo, ¿no? Porque hay unos materiales que por su composición química pues representan un mayor riesgo para los ecosistemas y para las personas que otros. Los métodos son, por ejemplo, el FETIR y la electroscopía de barrido, ¿no? Entonces, con esos métodos se coge el microplástico y se puede determinar cuál es el polímero del que está hecho esa partícula. No sé si Madeline de pronto le queda claro o tiene alguna otra pregunta. Y por acá te dejaron un comentario, no es preguntas, más bien un comentario. Dice, excelente estas investigaciones para concientizarnos y poder ayudar a corregir nuestras malas acciones frente al medio ambiente. Sí, lamentablemente, pues el principal problema somos nosotros, ¿no? Y nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros hábitos de consumo y de vida son lo que más afecta a nuestros ecosistemas. Entonces, pues ojalá podamos cada día ser más conscientes y tener actitudes diferentes en cuanto a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así es, bueno, Andrés, muchísimas gracias por compartir las investigaciones, tus conocimientos con nosotros, por la información tan valiosa, están diciendo aquí, que han sido excelentes trabajos. Muchas gracias a todos también por acompañarnos en este Parchémonos y que tengan feliz tarde. Bueno, gracias.